Hola nuevamente, aquí estamos una vez más entre el pan y el circo para pan y circo. Ahora tenemos un invitado especial, como casi todos los que han venido. La gente muy preparada, académicamente, funcionario público en el gobierno de Fernando Canales, aquí en el estado de Nuevo León, y a nivel nacional como subsecretario de Economía con el mismo Fernando Canales. En fin, una personalidad muy importante en la materia educativa. Y sin más, Alejandro, bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días, un saludo a todos tus cibernautas que te siguen regularmente en esta plataforma que cada vez va tomando más y más fuerza para lograr un objetivo que seguramente tú y tus gentes que la idearon lo tienen muy claro, ¿no? Pues ahí vamos echándole ganas y bueno, estamos picando piedra y dándole con toda la fe del mundo y ojalá podamos hacer lo que queremos, ¿no? De posicionar esto. Estoy seguro que lo van a lograr. Primeramente. Y bueno, pues, tomando ya de lleno la entrevista es, ¿quién es Alejandro Díaz? Mira, yo soy un economista formado desde pequeño aquí en la ciudad de Monterrey. Estudié mi primaria, mi secundaria, preparatoria y mi carrera profesional aquí en Monterrey. Posteriormente estuve trabajando un tiempo en el grupo FEMSA, lo que hoy es grupo FEMSA, para incursionar en los Estados Unidos para unos estudios de posgrado, todo en economía, tanto una maestría como un doctorado, ¿no? Estuve en la Universidad de Northwestern en Chicago y en la Universidad de Texas en Austin. Soy un creyente que la educación es lo más importante y tengo ya más de 45 años de ser profesor en escuelas público-privadas, tanto en México como en el extranjero. Es lo que hago con más pasión, me gusta mucho. Lamentablemente, pues como en algunas ocasiones, la academia no deja precisamente como para tener una vida holgada y uno tiene que buscar situaciones complementarias de ingreso. Sí. Y eso es lo que he venido haciendo, ¿no? Entonces me gusta mucho combinar la academia con los proyectos productivos que de alguna manera hacen que la gente, que los estudiantes puedan desde un principio tener acercarse a la realidad, ver cómo es el mundo real del trabajo, ¿no? Para poder quitarte esa idea que a veces, al menos a mí me pasó, oye, ¿qué voy a hacer cuando yo voy a trabajar? ¿Voy a ser capaz de hacer o no hacer? Y desde muy jóvenes lo estás preparando para eso, ¿no? Y ese es un poquito... Fui maestro por 25 años en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, algo que me enorgullece porque mi padre fue universitario, fue maestro de la universidad y yo seguí mucho sus pasos. Por 25 años estuve en la Facultad de Economía. Qué bueno. Y tu paso por la política, ¿qué experiencia tienes con el exgobernador y exsecretario de Economía, Fernando Canales? Pues mira, yo tuve la oportunidad de ser su coordinador de asesores en la Secretaría de Economía, posteriormente fui subsecretario de Energía en el sexenio del presidente Fox. Pues son experiencias muy bonitas, ¿no? En donde puedes tú contribuir con algo a la sociedad. Ese es básicamente lo que gobernó, el valor fundamental que gobernó mi actuar y mi sentir. Cómo hacer algo para que este México crezca, florezca, se desarrolle más, ¿no? Pero pues también hay frustraciones normales, como en cualquier otro tipo de trabajo, que uno tiene que aprender a manejarlas emocionalmente, porque mucha gente con ese tipo de frustraciones decide hacerse un lado, no, ya no voy a participar, no, siempre es lo mismo, etcétera. Y eso afortunadamente yo lo logré superar en ese sentido. Y bueno, pues, muy padre esa experiencia con el licenciado Canales, Clarión. Me supongo que en la Secretaría de Economía y en el trabajo que tú tenías y desempeñabas con él hubo momentos fuertes, apretujones fuertes. ¿Qué recuerdas que tuvieron que tomar alguna decisión en beneficio del Estado? ¿Del Estado? Sí, del Estado de Nuevo León. Del Estado de Nuevo León. Y del pues Estado, la verdad y es del que Estado de ahí las decisiones fundamentales que se tomaban eran decisiones que afectaban a todos los estados de la República. Si tú me dices así alguno Algo en en especial. particular del Estado, pues no lo recuerdo. Que haya causado con la polémica y en el cual tuvieron que tomar una decisión. Pues mira, siempre era un problema el tema, nos tocó una época muy difícil, ¿no? Cuando China ingresa a la Organización Mundial del Comercio y lamentablemente había mucha migración de empresas hacia este país asiático.
Y lamentablemente pues era una situación difícil, 2002, 2003, en donde la actividad económica en México de alguna manera estaba desacelerándose como consecuencia, entre otras cosas, de esa tendencia, ¿no? ¿Qué tipos de medidas tomábamos? Pues lamentablemente veíamos que había mucho contrabando técnico, por ejemplo, contrabando bronco, particularmente en el sector textil, que siempre ha sido un sector muy sensible, ¿no? Entonces ahí había que tomar decisiones importantes, ¿no? Me decía el secretario, oye, ¿qué tenemos que hacer para que ya se acabe esta recurrencia de reclamos que me hacen los empresarios? Y una vez le dije, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a abrir la frontera y vamos a quitar completamente todos los aranceles que hay de productos viniendo de China. Y me dice, pero pues bueno, pues va a haber un problema, vamos a manejar esa apertura. Lamentablemente, pues no, en el gabinete económico no se nos permitió hacer eso, pero eso hubiera sido, desde mi punto de vista, un gran tema. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera entrado mucha mercancía de Asia? Pues sí hubiera entrado mucha mercancía de Asia, pero como quiera estaba entrando, y estaba entrando de contrabando, llámale técnico bronco. Ibas a legalizar algo. Exacto, y el Estado, me refiero al país, como se iba a beneficiar. ¿Por qué? Porque iba a cobrar algunos impuestos que de otra manera no estaría cobrando, ¿no? Entonces, como eso, pues hay temas ahí. En alguna ocasión también con los gaseros, se tomó cuando sube mucho el precio del petróleo. Entonces, para de alguna manera amortiguar el precio del gas LP, el secretario decide bajar un poco los márgenes de contribución que tenían los gaseros. Y bueno, eso también, los gaseros es un gremio bastante complicado en ese sentido, muy guerreros en el sentido de pelear hasta donde se pueda todos sus... por algo, o sea, no son tercos en una situación de ilegalidad, son dentro de la legalidad. Sí, no, lo pelean, pero pues bueno, acuérdate que como secretario, pues el secretario tiene la obligación de cubrir o de velar por los intereses de la sociedad como un todo y no de un grupo en particular, ¿no? Sí, claro. Entonces siempre hay ese tipo de fricciones que se presentan cuando hay un tema con la importación, por ejemplo, de productos cárnicos. En aquel tiempo con las importaciones de cerdo había un gremio muy importante también, que oye, pues no, ¿por qué cierra la frontera, etcétera? Después había muchas pugnas por saber si el Tratado de Libre Comercio verdaderamente había o no había ayudado al sector agropecuario. Pues había una parte de los empresarios del sector agropecuario muy beneficiados, pero lamentablemente también otra parte muy afectado. Entonces, pues tú tenías ahí que malabarear un poco con las posiciones asimétricas de los grupos que integraban un sector específico, ¿no? Y ahora con la situación de los aranceles, que está muy de moda, con la cuestión de la posición del gobierno federal respecto al TEMEC con Estados Unidos y Canadá, que hubo los reclamos, todo ese tipo de cosas, ¿crees que el gobierno federal vaya a romper con el TEMEC? No, yo creo que eso sería un suicidio, ¿no? Yo creo que el presidente ya lo ha dicho abiertamente en todas sus conferencias, en donde ese tipo de situación no va a suceder. Pero ¿qué es lo que puede suceder, no? Yo no sé si realmente nos llevan a un panel, no nos ponemos de acuerdo, nos llevan a un panel, pues los costos que tendríamos que enfrentar como represalias, como consecuencia de las políticas internas que se toman en ciertos sectores, pues pueden ser devastadores, ¿no?